Si me escuchan bien, si me pueden comentar alguien ahí por mensaje. Pues el tema del día de hoy, la clase, es trombosis venosa profunda y tromboembolia pulmonar en el embarazo. Si hay un problema con el audio o con las diapositivas, me dan de favor decirme. Muy bien. Entonces, buenos días. Y iniciamos, ¿verdad? En cuanto a la introducción. Pues bueno, esta situación, el embarazo y el puerperio, pues son factores de riesgo bien establecidos, no bien estudiados, que predisponen a estas dos presentaciones, a todo lo que sea, pues, embolias, ya sea venosas o arteriales, y tienen unas características especiales, ¿no? Como la síntomas del embarazo o la posible confusión con algunos datos fisiológicos del embarazo que podría llegar a confundir con una posimosa, sobre todo en caso de los miembros pélvicos. Y bueno, estas embolias pueden manifestarse como una trombosis que puede ser aislada, puede ser profunda, puede ser en extremidades inferiores, y también esto pues como algunas entidades específicas en el embarazo, pero pues comúnmente o lo que más nos vamos a buscar en ese tema es el embolia pulmonar también, una tromboembolia pulmonar. Cobra también bastante importancia esta situación, no nomás es en lo que la tromboembolia pulmonar, también la trombosis se puede dar una tromboflebitis superficial, una trombosis venosa profunda, que ya comentábamos, la trombosis de la vena ovárica, que es característica del embarazo, y pues la que comentamos. En cuanto a la epidemiología, pues estas cifras, las demás actualizadas que encontré en Estados Unidos, dice que se diagnostica de 1 a 500 por cada 2000 embarazos, y lo comenta también como la séptima causa, la séptima causa de mortalidad materna, representando un 9% de las muertes maternas. Se comenta también en cuanto a las razas, pues que las mujeres de raza negra tienen una tasa de mortalidad de 3 a 4 veces mayor que las mujeres de raza blanca o también asiática. Y además, pues en diversos estudios se ha comprobado que esas personas tenían pues mayor factores de riesgo para lo que es trombosis, ¿no? Por características ahí que no se han alineado completamente, pero tiene que ver con, aparte de sobrepeso y algunos sedentarismo y algunas otras características de estas pacientes. También a nivel mundial se comenta que es ahí me pasé la diapositiva, que es el responsable aproximadamente el 17% de las muertes maternas. También pues se sabe que si no hay tratamiento para para la tromboembolia, pues puede llegar, bueno, si no hay tratamiento para una trombosis venosa profunda, esta puede llegar a provocar una tromboembolia en un 24% y la mortalidad llegar hasta el 15%. Se dice que con un tratamiento apropiado se va a disminuir ese porcentaje a un 4.5% y la mortalidad pues descendería hasta el 1%. Los factores de riesgo pues son algunos, muchos ya los conocemos, que son propios de cualquier paciente que para trombosis venosa profunda, pero ya vimos que en el embarazo pues hay algunos, por cambios fisiológicos, pues van a estar aumentados. Se dice que la incidencia es de 4 a 50 veces mayor que el embarazo. El riesgo mayor se confiere en el posparto, y los factores de riesgo los divide, se me hizo muy atinadamente a mí, en anteparto, cosas que ya tenga esa enfermedad la paciente, enfermedad inflamatoria intestinal, infección del tracto urinario, en caso de que tenga diabetes, hipertensión arterial, y aquí pues se incluye lo que es preeclampsia, eclampsia, ¿no? Y hospitalizaciones que haya tenido, eso tiene que ver con la inmovilidad, más se comenta que sea más de 3 días de hospitalización o inmovilización, un índice de masa corporal mayor de 30,
la edad materna sí son, pues la edad que encontré más son mayores de 35 años. En el posparto, pues también se sabe que es más, aumenta más el riesgo. Se dice que aumenta de 2.5 veces el riesgo comparado con el anteparto, ¿no? El riesgo mayor se fetal, mayores de 35 años, igual hipertensión, el fumar o una infección postparto también es otro. A ver, ¿me escucha? Bueno, me dicen si no se escucha, apenas voy leyendo el mensaje que no se escuchaba. Ya se escucha. Ya se escucha. Gracias. Pero más o menos como cuando no se escuchó, no me di cuenta. Cuando hacías la división de los factores de riesgo en anteparto, posparto, yo creo una diapositiva antes. Ok, gracias. Pues aquí lo importante serían los factores anteparto y posparto, que serían, pues prácticamente en el posparto serían los condiciones como los nacimientos múltiples, los de varicosas, en caso de la hospitalización, pues lo que comentamos de que hay hemorragia, una muerte fetal, y las comorbilidades similares, ¿no? Que es preeclampsia, hipertensión, infección posparto. Eso es lo que sería lo más determinante en lo que es el posparto. También, pues, dentro de factores de riesgo, ya también clínica, se sabe que la presentación más común en las extremidades inferiores, en la izquierda, ¿no? O sea, hay una cifra de 70-90%, lo cual pues es bastante elevado, y eso se ha atribuido al aumento de la venosa, pues en la pierna izquierda, que va relacionada con la comprensión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha, junto con la comprensión de la vena cava, eso es en el lado inferior, por el mismo útero, ¿no? que comprime. Entonces buscaríamos esa presentación en el miembro pélvico izquierdo, ¿no? Después hay otros factores, otras situaciones que aumentan pues el riesgo de un trombo, sobre todo en diferentes enfermedades pues hemáticas o en las trombofilias hereditarias, pues sería algo importante. Los factores de riesgo trombótico se dice que es de 3 veces mayor para las mujeres con ciclo de Leydig y mutación del gen de protocombina. Esa asociación, pues, encontré que era la que tenía mayor posibilidad. Y si aparte de tienen esta alteración y ya tienen un antecedente de un evento trombótico venoso, pues el riesgo se aumenta hasta 50 veces, se comenta. También la deficiencia hereditaria de antitendina 3, proteína E o proteína C, un riesgo más elevado de presentar nuestros eventos, anteparto y posparto también combinado. Hay otras situaciones ahí como otras comorbilidades, ¿no? Que puede tener la paciente en la hemostasia, algunas enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, está pues en algunas enfermedades como anticuerpos y fosfolípidos, tenemos que orientarnos si la paciente ya tenía algún antecedente e investigar, ¿no? Si ya tiene la enfermedad, pues ahí tendríamos un cuidado especial y si asociaríamos algunos de los síntomas o algunos de los laboratorios con este síndrome, pues ya lo buscaríamos dirigidamente. En cuanto a la fisiopatología, pues se me hizo bien dividirla así con la que ya conocemos y en realidad es lo que sucede en el embarazo, ¿no? Y estas 3 situaciones que se juntan, pues hacen muchísimo más probable estos émbolos, ¿no? La entrada de bicho, pues consiste en la éstasis, que resaltando los 2 factores, que es la capacitancia venosa y la compresión de las venas pues grandes por el útero valvular.
También pues la lesión endotelial, esto va más que puede existir en cualquier momento, la lesión endotelial, pero va más relacionado con un proceso postparto inmediato, con la manipulación del material que se utiliza para el parto, ¿no? Entonces, pues también veamos la hipercoagulabilidad. Esto se ve en esa situación en aumentos de los factores 1, 2, 7, 8, 9 y 10, junto con una disminución de la proteína S. La resistencia de la proteína S activada en el tercer trimestre, por lo general. Además, la actividad de los inhibidores PAI1 y PAI2 durante el embarazo. Y en cuanto al cuadro clínico, la presentación clínica, pues se comenta que pues, es idéntica a las embarazadas, salvo lo que comentamos, que superponerse, ¿no? Con el mismo con el embarazo, como un factor de uso de infección que puede o no puede estar asociada a lo que es eritema, calor, sensibilidad en la extremidad inferior. Ya que vemos que el izquierdo es lo que es mucho más común, pero los síntomas de trombosis de la vena ilíaca, porque puede ser que también sea un poco más arriba esta obstrucción, van a incluir lo que es hinchazón de toda la pierna, cono sin flanco, parte inferior del abdomen, glúteos e incluso dolor de espalda baja. En lo que es la tromboembolia pulmonar, bueno, recuerda que estamos revisando los dos temas, ¿no? Los dos temas son ampliamente relacionados, sobre todo lo que es epidemiología y algunas bases fisiopatológicas. Y aquí voy agregando también el cuadro clínico y en cuanto al diagnóstico, sí voy a intentar separarlo un poco más por las pruebas. El cuadro clínico ya en tromboembolia pulmonar, pues tiene una amplia variedad de presentaciones, ¿no? Como ya conocemos, este se puede presentar desde una situación asintomática o leve, ¿no? Que se comenta, hasta una, pues hasta shock y muerte súbita. Igual la sintomatología es igual que en pacientes no gestantes, y pues habría que pensarlo así de entrada en un paciente que presente disnea súbita. Ya sabemos que la taquicardia también es algo común. Estos signos y síntomas pues pierden un poco de sensibilidad y especificidad. Puede tener esas características de un poco de disnea, de taquicardia, pero pues siempre son datos que debemos de tener en cuenta. El dolor pleurítico, la hemoptisis, la tos, eso pues nos podría orientar a que es una tromboembolia pulmonar, y claro, el inicio súbito, ¿no? En cuanto al dímero D, que es parte ya iniciando con el diagnóstico, pues tiene un valor muy limitado en mujeres embarazadas. Ya sabemos que es porque pues el dímero D el embarazo pues aumenta, ¿no? Aumenta y pierde pues también mucha sensibilidad y especificidad en este caso. En cuanto a los estudios de imagen, el inicio de la trombosis venosa profunda, como se abordan esos pacientes, lo vemos por la presentación más común, la complejidad de las venas proximales en la ecografía compresiva. Cuando se encuentra esto negativo, se complementa con un flujo Doppler de la vena ilíaca, y tiene que haber complementar este estudio pues sería el siguiente paso, ¿no? En caso de que no estuviera, y es una ecografía de compresión. Lo que se comenta pues también es que tiene una alta sensibilidad y especificidad. Aparte de eso, si se le añade, como comentábamos, el estudio Doppler, que pues debe de ser, ¿no?, de cúbito lateral izquierdo, es la manera más adecuada para valorar bien la compresibilidad. Esta de la sensibilidad y especificidad, si por alguna razón hubiera dudas o no se pudiera realizar o por indeterminado el estudio, también existe una variabilidad de este mismo estudio que sería en serie, de 1 a 7 se comentaba de serie. Para también del diagnóstico, podría decir con una amenografía de contraste ascendente, y se comenta pues que diferente al pacientes que no hay embarazo, se realiza raramente debido a las preocupaciones o algunas evidencias que haya de la exposición al feto a la radiación. En las guías de práctica clínica, que son del 2010, hay una actualización un poco después,
sí vienen a unas tablitas donde ponen, pues, dependiendo de los agentes que se utilizan para los diversos estudios, del tipo de contraste, el gadolinio, incluso hasta la radiografía de tórax, qué tanto es el daño, ¿no? Medido ahí con un cociente que podría esperarse para eso. En realidad todos aparecen bajos, ¿no? Pero este estudio, pues, no pareciera ser un poco más agresivo. Entonces, si tenemos el curso es la abreviación que comentamos ahorita de la compresión, del estudio de compresión. Si es positivo, pues se hace el diagnóstico prácticamente y ahí sería indicado ya iniciar lo que es la anticoagulación. Bueno, entonces, en cuanto a lo ya más yendo a tromboembolia pulmonar, aquí separamos un poquito el diagnóstico, pues sí hay algunos otros datos que nos van a orientar, ¿no? O más que nada se complementan todos los estudios. Una gasometría arterial, pues ya sabemos que es importante, lo que sería una diferencia alveolo arterial y la hipoxemia, que serían los dos datos más característicos en la gasometría. En la TBP, pues no es necesario hacer la gasometría, ¿no? La mamografía pulmonar y se prefieren lo que se utiliza, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería cuál haríamos primero o cómo lo abordaríamos. Pues en lo que es la tomografía, pues la cuestión ahí es demostrar un defecto de llenado, pues prácticamente por nivel de la pulmonar, y pues si esto sucede, se hace prácticamente el diagnóstico muy específico, pues, de la tromboembolia pulmonar. Se comenta lo vamos a ver al final en un algoritmo, pero esta situación, ¿no? Que se dice que cuando la radiografía de tórax es normal, se prefiere lo que es la ventilación perfusión, y cuando es anormal la radiografía, se hace o que es anormal o que es indeterminado, no está muy claro, se sugiere lo que es la tomografía con contraste. Entonces, ahorita al final vamos a ver un algoritmo con cuáles son los lineamientos que se siguen por esas dos, pero sí básicamente se comenta pues que el diagnóstico un poquito más inocuo pues sería lo que es la ventilación perfusión, pero si hay alteraciones en la radiografía de tórax, ya más o menos pues, conocemos, ¿no? Prácticamente son las mismas alteraciones que se encuentran en un paciente que no hay embarazo, pues que tenga pues, alguna amputación que se vea evidente en la radiografía de la circulación, la corona de Hampton o algo, pues ahí sí ya nos iríamos sobre la tomografía, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, pues cuando hay una sospecha clínica, se está justificado o se podría iniciar con una sospecha clínica alta, con una terapia empírica. El tratamiento, pues, recomendado e indicado son heparinas de bajo peso molecular, y se pueden utilizar también otro tipo de heparinas, que serían heparina IV y heparina subcutánea, ¿no? Aquí se prefieren, pues, hay situaciones especiales en que van a preferir las que son IV, o los pacientes que tienen un riesgo elevado de hemorragia o hipotensión persistente, debido a que sea una tromboembolia, pues, sobre todo se sospecha una tromboembolia pues masiva. Tiene algunas razones, se comentaba que por su vida media, que es pues una vida media pues un poco más corta, y aparte pues la posibilidad, ¿no? En caso de que se requiriera que el paciente tuviera una situación de hemorragia severa o una una complicación, pues se podría usar algún antídoto, ¿no? Y pues, se podría revertir esa situación. También en casos de una insuficiencia renal grave, eso pues por lo general se evalúa pues dependiendo de algunas características del paciente, pero con una tasa de filtrado menor a 30, pues ya podríamos considerar esto, y en estos casos sí se prefiere lo que es la aplicación IV. Entonces, en cuanto a los
a las dosis del medicamento, pues hay diversos que se pueden utilizar. Está la dalteparina, que son 200 unidades kilogramo una vez al día, izaparina 175 unidades una vez al día también, dalteparina 100 unidades y eso es por kilo cada 12 horas, y la enoxaparina, que creo que es la que tenemos más de uso más a la mano, más común, 1 miligramo kilogramo cada 12 horas. En cuanto a la administración IV, pues se puede utilizar un bolo de 80 unidades kilogramo, y eso se podría seguir con una infusión continua de 18 unidades kilogramo por hora. En la subcutánea, pues una dosis inicial que encontré más estándar es de 7.500 unidades cada 12 horas aproximadamente. Pues algunas consideraciones especiales en cuanto al tratamiento. En el trabajo de parto y el parto, pues debe interrumpirse lo que es la administración de los heparines de bajo peso molecular 24 horas antes del parto. Después del parto, pues hay un régimen de heparina, debe reiniciarse 12 horas después, cuando es por cesárea, y 6 horas después cuando es un parto vaginal, suponiendo pues o que se sepa que no hubo un sangrado abundante o que hubo alguna complicación durante el procedimiento. Ok, también pues como comentamos ahorita que la incidencia o la prevalencia es más alta en el periodo postparto, pues también la terapia anticoagulante postparto va a incluir pues prácticamente las tres modalidades, incluso también la vitamina K, en esos 4 grupos de medicamentos que se podrían utilizar en las diversas administraciones, ¿no? Si se va a elegir se comenta que se elige una terapia con warfarina, el paciente pues debe recibir, como ya conocemos en otras enfermedades, en otras situaciones, se recibe conjuntamente la warfarina con una heparina durante al menos 5 días, y esto pues siempre intentando de tener 2 mediciones que nos comprueben en 2 días diferentes que tenga un INR de 2 a 3, ¿verdad? 2 a 3, y pues también eso debe comprobarse con 2 días seguidos, que se mantenga así el paciente, para ya poderlo egresar con la warfarina y ahora a su casa, ¿no? La duración total de este tratamiento es diversa, no se debe individualizar cada caso. Como vimos al inicio, pues la incidencia mayor de estas complicaciones se dice que es de las 6 a las 12 semanas. Yo encontré alguna bibliografía que decía que desde las 4 semanas hasta las 13 semanas, ¿no? Y por lo mismo, pues por lo general se deja de dar el tratamiento después de las 13 semanas, aunque pues va a depender mucho de la causa que haya sido la tromboembolia. Pues más claramente cuando todo sea solamente embarazo, una enfermedad típica, como las comentamos al inicio, pues ahí sí el tratamiento podría extenderse y cambiar la gente, ¿no? Bueno, también hay otra opción en el tratamiento. Este es igual que en la TEP, que no, bueno, eso es para la TEP, ¿no? Que en la TEP que no hay pues embarazo, también se pueden utilizar filtros de vena cava. Las indicaciones que encontré es que cuando hay un sangrado activo, después de una cirugía reciente o después de un accidente cerebrovascular hemorrágico, pues esto prácticamente contraindica lo que son los medicamentos que estábamos comentando, y pues en esos casos se utilizarían los filtros de vena cava. Cuando también, en caso que la anticoagulación convencional no ha resultado, o que ha resultado ser ineficaz, o que no se ha podido realizar, o también que tenga alguna complicación inherente a la anticoagulación, y pues eso también nos haría elegir esta terapia. Cuando también el lecho vascular pulmonar ya está comprometido, tiene alguna alteración previa, se comentaba ahí en caso de que ya hubiera tenido el paciente alguna TEP masiva o que hubiera tenido alguna otra comorbilidad ahí a nivel pulmonar, infección pulmonar, alguna situación, pues ahí también ya
se utilizaría esta terapeuta. Los casos pues especiales, como vemos, es importante siempre diferenciar la tromboembolia, pues es cuando un paciente tiene va a requerir pues unidad de cuidados intensivos o pues prácticamente tiene un choque, ¿no? Un choque. Esto pues nos habla de otro abordaje, haya o no haya embarazo, ¿no? En el aspecto que pues hay que ver que ese compromiso hemodinámico sí ha hecho pues cambios, ¿no? A nivel cardíaco, sobre todo pues ya sabemos en ventrículo derecho, ya sería un ecocardiograma ahí, pero nosotros pues deberíamos de presentar cuidados intensivos o buscar ese tipo de atención cuando un paciente tenga choque cardiogénico, hipotensión con una tensión arterial sistólica menor de 90, insuficiencia respiratoria y lo que comentamos, la disfunción ventricular derecha por un ecocardiograma, ¿no? Una lesión miocárdica, que eso lo podríamos evaluar con una troponina mayor a 0.1 miligramos sobre decilitro, el uso de trombolíticos, otros procedimientos invasivos, la embolectomía, filtros de vena cava, sospecha de un embolismo de líquido amniótico, también eso deberíamos o el paciente debería atenderse por medio de terapia intensiva. Aparte de eso, pues en cuanto al tratamiento ya más específico, siento que pues la paciente requiriera por alguna razón fibrinolíticos, pues se utiliza teplata, la dosis de 100 miligramos. Siempre pues eso es muy evaluado, debe estar un equipo multidisciplinario porque pues, existe un gran riesgo, ¿no? de hemorragia en esta situación y algunos algoritmos que vienen ahí sobre en qué momento utilizarlo, pero pues obviamente que debe evaluar pues el riesgo-beneficio en el caso de una tromboembolia pues masiva, ahí prácticamente pues si no se da el tratamiento pues habría pérdida de las dos personas, ¿no? Aquí nos vamos a pasar a un algoritmo. Este es más, eso es sobre el riesgo de la ETB y el manejo profiláctico. Aquí en este caso pues, nos comenta que si hay un riesgo alto o el paciente pues ya tiene un evento previo, ¿no? Esta es de la práctica clínica. Si el paciente ya tiene o tuvo un episodio previo y aparte pues tiene una trombofilia o una historia familiar del padecimiento y no está relacionado esto a los estrógenos, pues que el paciente esté con tratamiento estrogénico, pues ahí sí se considera que es un riesgo alto y pues va a requerir terapia, ¿no? Profiláctica, y aparte de eso pues ahí hace la recomendación de que se atienda pues en un lugar que tenga experiencia con este tipo de pacientes o con estos episodios clínicos, ¿no? Aparte pues ahí lo clasifica también en riesgo intermedio y eso se refiere a un episodio de una trombosis, pero que la paciente no tenga trombofilia y ni historia familiar de ese padecimiento, o trombofilia sin antecedentes de un evento trombótico. Y pues en este caso hay también otros padecimientos médicos o enfermedades, por ejemplo, cardíacas, cánceres, condiciones inflamatorias, sistema nefrótico, procedimientos quirúrgicos o drogas intravenosas. Y esos son claros factores de riesgo para presentar trombosis, ¿no? Cuando es riesgo intermedio, lo clasifica como que se debe considerar una posible terapia y se debe solicitar la valoración igual con el personal que tenga experiencia en estos casos o ya sea de manejo intenso, que tengan experiencia en el tratamiento de sus pacientes. Y en el riesgo bajo, pues serían prácticamente los factores de riesgo, ¿no? Lo mencionan aquí, la obesidad, la edad, mayor de 35, el tabaquismo, que ya tenga varices, o alguna situación que le confiera pues poca movilidad y pues hipertensión, deshidratación, todo eso. Si tienen 3 o más condiciones, lo vamos a catalogar en un riesgo intermedio y ahí consideraríamos lo que es la terapia. Si hay menos de 3 de esas condiciones, pues ya podríamos decir que es un riesgo bajo y solamente se da pues medidas de higiene o no, lo que es la movilización, evitar la deshidratación, evitar agravar esos cuadros de hipercoagulabilidad.
Después ese también es de la guía de práctica clínica, que es más que nada para el manejo profílico, y se comenta pues también riesgo alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. Y es muy similar en cuanto a lo del riesgo bajo. Profiláctica y cómo catalogados en qué riesgo tienen. No va a recibir, no, pero también. Tener algoritmo también es de la guía de práctica clínica. Viene así resumido lo que comentamos, lo que es el manejo, pues, en el caso de la trombosis venosa profunda y de la embolia pulmonar, pues supongamos que la trombosis venosa profunda tenemos una sospecha diagnóstica, ya sea por la clínica, imaginemos pues una trombosis sí, es una ultrasonografía por compresión y es negativa, se pediría el dímero D. El dímero D aquí, pues, como comentábamos, es muy controversial porque pues ya vemos que tiene niveles elevados del embarazo, sabemos que el punto de corte sería mayor de 500. El escenario. Pero estoy viendo ahí mensajes que no se escuchan. A ver si, pues, me parece que sí tengo internet. A ver, coméntame si se escucha mejor así o no se escucha. Ok. Thank you. Pues, seguimos aquí con el algoritmo de la embolia pulmonar. Pues bueno, aquí, como vimos, sí cobra importancia de lo que es pues la radiografía de tórax, aparte obviamente de la clínica y todo. Si es anormal, pues valoraríamos, ¿no?, si hay condiciones agudas o crónicas, y pues ahí ya como comentamos al inicio, cuando está cuando está normal, pues ya procederíamos a lo que es la tomografía, ¿no? Aquí lo comenta en esta guía de tomografía, en radiografía pulmonar, pero no sé si yo, porque es una biografía un poco más antigua, pero sí lo que vi más actualizado es que se recomienda ya la tomografía. Si está normal la radiografía, ya se pasaría a lo que es la perfusión ventilación, ¿no? Y pues en caso de que de la angiografía que su resultado negativo, pues ya prácticamente ahí se descarta completamente. Si es positivo, pues ya iniciaríamos la anticoagulación, y en el caso de que fuera normal la radiografía y se hace la ventilación perfusión, pues podríamos todavía extendernos a otras pruebas, ¿no? Que no se hiciera diagnóstico, que fuera indeterminado, o que por alguna razón no se pudiera realizar ese estudio, pues ya podría ser una resonancia magnética o resonancia pulmonar, y pues prácticamente es el algoritmo que nos muestra aquí en la GPC. Tenemos otro algoritmo aquí cuando ya se confirma lo que es la tromboembolia. Ese también es del Lancet, ¿no? En el artículo. Si ya está confirmada la tromboembolia pulmonar, pues como comentamos, hay que fijarlo si hay o no hay estabilidad termodinámica. Si sí hay inestabilidad termodinámica, que sea refractario, que sea severo, pues se considera lo que es la trombolisis. Si no hay, debemos de fijarnos si hay un nacimiento esperado por próximo, es decir, un tiempo de un mes. Si
si no está planeado, no está próximo o está a término, por así decirlo, pues ahí sí se piensa pues en iniciar dosis de heparina de bajo peso molecular, y esta pues se debe estar vigilando con la medición del factor 10A, donde debe estar en un rango de 0.6 a 1 para decir que estamos dando una dosis terapéutica pues adecuada. Si se encuentra eso, también se puede seguir como puede utilizarse la otra opción, que es la heparina IV, y también se va a monitorizar todo este tratamiento con el factor 10A o incluso el TPT. Después de haber dado el tratamiento ya con heparina, pues se puede ir reduciendo la dosis hasta que se mantenga ese rango que les comento del antifactor XA, y hasta que pues tenga la dosis mínima con la cual logremos ese rango. Y se debe planear pues la inducción de trabajo de parto, y lo que comentamos, ¿no? El seguimiento pues sería por lo general después de 6 semanas, que es lo mínimo que se recomienda para el periodo postparto, ¿verdad? Y bueno, regresando aquí al inicio del algoritmo, pues si está planeado, está a término o está cerca el nacimiento, ahí se comenta que hay que preguntarnos si hay tiempo de inicio de labor. Si es menos de 2 semanas, se utilizaría lo que es el filtro de ven acá que vimos ahorita, sería lo ideal, ¿no? Y si se está entre 2 a 4 semanas, pues ya se tendría o se suspendería 6 horas antes del parto. Y si es de 4 semanas o más, que eso podría llegar a pasar, el que vimos primero fue un mes, y ahorita fue menos de, bueno, entre 2 a 4 semanas y más de 4 semanas, pues se debe revertir la articulación antes de la inducción y iniciar pues lo que igual, que es el tratamiento con las heparinas de bajo peso y ajustada, ¿no? Y aquí tenemos el algoritmo, que es viene en las guías de la Sociedad Europea, es el nuevo, ¿no? Que se podría decir que fue lo nuevo que se agregó bueno, una de las cosas nuevas que se agregaron en esta guía de 2019, que bueno, no, ya nos pusieron ahora sí un diagrama o un algoritmo del embarazo, ¿no? De la TEP en el embarazo. Entonces, se comenta aquí que si hay alta posibilidad pre-test o una posibilidad intermedia baja y del dímero B positivo. Ahorita me faltó, retomando un poco, pues comentar en cuanto al diagnóstico. Vimos lo de las pruebas y todo, pero ahí el diagnóstico, pues nosotros sabemos que para tromboembolia pulmonar, pues, y sí, pues algunos scores, ¿no? De trombosis también, se utilizan diversas escalas, ¿no? Las escalas pues, de Wells, de los modificados, Ginebra, algunas otras escalas que son siempre de mucha utilidad, y a veces de ahí nos vamos guiando para qué es lo que sigue en cuanto al diagnóstico y tratamiento. Como vimos con el dímero D, pero desafortunadamente también esas escalas pierden mucho valor en el embarazo, ¿verdad? Por los mismos parámetros que evalúan esas escalas. Y a veces los pacientes no tienen otras comorbilidades, o ya sabemos que pues la misma condición del embarazo pues les causa esta predisposición, ¿no? Entonces, las escalas que se comenta en la bibliografía que se deben de utilizar con mucha reserva, y pues no se consideran así como tal diagnósticas, ¿no? O tan fidedignas como podría llegar a ser una paciente que no tiene embarazo. Entonces, en este algoritmo que nos da la Sociedad Europea, pues vemos estos parámetros, ¿no? La alta probabilidad PT, la probabilidad de hiperemia baja y el dímero D positivo. Se viene aquí a la articulación con heparinas de bajo peso molecular. Debe de tener pues lo que es una radiografía de tórax, un ecocardiograma Doppler proximal, sobre todo si hay síntomas de TEP. Si esto es negativo para trombosis venosa profunda, si la radiografía es normal, ya habíamos quedado que se podía hacer la angiotac o la ventilación perfusión, y si la radiografía es
anormal, ahí sí nos iríamos al angiotac. En los algoritmos previos, en la bibliografía que les puse más arriba, pues le comentaba que si era normal, era directo a la ventilación perfusión. Aquí pone las dos, pone primero angiotac, yo creo que podría ser cualquiera de las dos, pero si es anormal, ahí sí pues nos iríamos directo a la angiotomografía. Si este resultado de las pruebas de imagen fuera indeterminado o positivo, pues se va a evaluar con un médico pues que esté más adiestrado con estos temas o que sea un radiólogo especialista pues en ese tipo de pruebas para pues en realidad guiarnos, ¿no? Si ya vemos que es negativo así a simple vista, por así decirlo, pues se descarta lo que es la tromboembolia. Y se evalúa también si se evalúa con esos médicos o nosotros claramente vemos que pues si es positivo, se va a pasar lo que es el tratamiento, se va a continuar con lo que son las pacientes de bajo peso molecular, las dosis terapéuticas que comentamos hace rato, y se debe evaluar pues obviamente la severidad de la tromboembolia. La clasificación de la tromboembolia en el embarazo pues es prácticamente igual que cuando no hay embarazo, ¿no? Y si vemos una tromboembolia pulmonar masiva o que tenga compromiso hemodinámico, pues allá el tratamiento es el que comentamos ahorita. Y pues siempre viene la recomendación. Esto es claro que toma importancia por la mortalidad temprana que puede suceder, y pues también se debe de ver a esos pacientes con un equipo multidisciplinario, y pues se debe trazar un plan que, como vimos un poco más arriba, para evitar o para poder asegurar o guiar pues un embarazo hasta cierto punto normal, o qué es lo que va a suceder en el parto, en el posparto, y a largo plazo, ¿no? Que ya vimos que siempre el tratamiento a largo plazo pues es bastante extenso en esta presentación, por el riesgo aumentado que hay en el posparto. Pues serían todo lo que puse aquí sobre el tema. Subí el resumen a la plataforma hace rato. ¿Qué más? Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Gracias. Chicos, ¿alguna aportación que quieran comentar o alguna duda? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, ¿se escucha? Sí, adelante. Ok, bueno, más que nada... Se escucha algo raro. ¿Se escucha? ¿Ya por ahí? Está mejor. Ok, bueno, principalmente la recomendación es, bueno, el contexto de una test, la realización de las escalas pre-test, para de ahí normal una conducta a realizar, o inclusive escoger el estudio imagen que vamos a evaluar al paciente con su fecha, ¿no? Normalmente se recomienda, si tenemos la alta sospecha y el número de positivo, pues la realización de una tomografía siempre que sea posible, y el ultrasonido en caso de que no sea posible movilizar al paciente, ¿no? Entonces, últimamente la Sociedad Española ha recomendado en el último año, ya que independientemente si sea masivo, si tiene estabilidad hemodinámica o no, hacer un ultrasonido en la cabecera del paciente, pues, o sea, ya con eso nos podemos dar una idea si tienen alteraciones de la movilidad, si tienen cambio intracavitario, o pues si tiene alguna otra alteración que nos pudiera condicionar cambiar inmediatamente el manejo del paciente. Entonces, la recomendación que están haciendo en el último año es que le hagamos ultrasonido siempre que sea posible a todos, independientemente si sea estabilidad o inestabilidad hemodinámica, inmediatamente iniciar el tratamiento, ¿no? Sí, ¿sí me escuchan? Yo soy Jesús, nada más para hacer un comentario breve también, sobre el tema. Sobre la presentación clínica, nada más mencionar que yo creo que es el punto más importante del cuadro de este tipo de enfermedad, dado que incluso los evaluaciones pretest y que incluso la decisión o no de terapia empírica
clínica anticoagulante, pues va destinada a seleccionar a aquellas pacientes que cumplen o no con un cuadro clínico muy evidente, por lo que pues tenemos que considerar que hay cambios fisiológicos del embarazo en los cuales haya alteraciones en el diámetro de la pierna, etcétera. Entonces, determinar bien la presentación clínica es muy esencial para tomar decisiones en estos pacientes. Y sobre el uso de los anticoagulantes, pues si bien todas las guías mencionan el uso de las heparinas por su poca penetrancia o nada de penetrancia a través de la barrera placentaria, pues el uso de los nuevos anticoagulantes no está contraindicado, simplemente no se recomienda porque no hay evidencia nueva que arroje acerca de que haya seguridad en el uso en el embarazo. A diferencia del uso de la warfarina, que sí se conoce que puede atravesar la barrera placentaria y pues generar incluso efectos teratogénicos en los fetos. Y ya finalmente comentar que en cuanto a la porción profiláctica en pacientes con alto riesgo que se embarazan, pues no hay que descartar también la profilaxis mecánica, aunque no hay mucha información acerca de su uso previo al trabajo de parto o al procedimiento quirúrgico en una cesárea. Si podemos indicarlo o usarlo, de hecho se recomienda en el periodo pres y post en la culminación del embarazo, ya sea cesárea o parto, ¿no? Y es todo, y nada más felicitar a Alejandro por lo que fue muy práctica en la presentación. ¿Me escuchan? ¿Soy bien ahí? Sí, es muy importante eso. Perdón. Perdón. ¿Se escucha? Bueno, nada más retomando lo que comentaba Jesús, quería pues comentar que yo estaba buscando pues más evidencia sobre los anticoagulantes orales y pues en realidad nada más hay muy pocos estudios y entre los que hay nada más hay evidencia y muy poca sobre rivaroxaban y con pues igual, aunque es muy limitado lo que hay, sí se demostró que hay mayor tasa de pérdidas fetales y además de anomalías fetales también, ¿no? Entonces, pues hasta ahorita lo que hay es limitado, no se contraindica, pero pues no es seguro tampoco su uso. También además nada más comentar que hay que considerar que la warfarina pues sí es segura durante el periodo de lactancia, entonces es una buena opción cuando ya se termina el embarazo para continuar con la anticoagulación. Muchas gracias, Johnny. ¿Alguien más, chicos? Bueno, no sé quién comentó ahorita lo de el tratamiento anticoagulante profiláctico. ¿Fuiste tú, Alejandro? Sí. No. ¿O fue Guzmán? ¿Quién habló de la...? Era un punto que quería tratar, ¿no? Y qué bueno que lo tocaron. Espinosa, ¿fuiste tú? Ok. Sí. No, de hecho, era una pregunta que iba a lanzar al aire, pero pues qué bueno que la mencionaron. Era un aspecto muy importante. Y en cuestión de lo que comentó Guzmán acerca del ultrasonido en la cabecera del paciente, si bien es una buena herramienta diagnóstica, ¿no? Pero recuerden que tiene una sensibilidad pues un poco baja, ¿no? No va más allá del 70%, por lo que el resultado negativo no puede descartar el diagnóstico, siendo de primera elección lo que sería la angiotomografía. Sin embargo, el gamagrama ventilatorio, como ya lo mencionó Navarro, es una buena herramienta, aunque no es de primera elección. Bueno, tiene el limitante también que no está disponible siempre, pero es seguro, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo o en la etapa de que la paciente pudiera desarrollar la tromboembolia durante el periodo de embarazo para tener una certeza diagnóstica, ¿no? En cuanto a la trombolisis, nada más quiero que si queda claro en el uso de la trombolisis, ya que es una contraindicación relativa, ¿no? El embarazo y el puerperio en la primera semana, pero sin embargo podría ser una terapia como de rescate, ¿no? Si la paciente está con un cuadro severo de tromboembolismo pulmonar que tenga riesgo inminente de muerte, sería una alternativa, ¿no? No sé si alguien habrá leído algo más de las trombolisis en el embarazo o en el
Bueno, ¿se escucha? Sí, Karen. Ok. Pues sí, nada más comentar que la trombolisis, lo menciona la guía europea incluso, que es en caso de que la paciente se encuentre grave con inestabilidad hemodinámica, y hacen la recomendación de que ese día que le toca, que le van a aplicar trombolisis, no administrar la dosis de heparina no fraccionada en ese caso, o heparina bajo peso molecular, saltarnos esa dosis y pasar directamente a la infusión ya del medicamento para la trombolisis. Nada más. Muchas gracias, Karen. Pues muy completo, no sé, se sale dentro de pues lo básico que hay que tener en cuenta. Hasta el momento me ha gustado mucho las participaciones que han tenido cada uno de ustedes. Establecer en cuanto al protocolo diagnóstico y tratamiento, siempre en un caso de una TEP en embarazo o puerperio, establecer la probabilidad pretest, como ya lo mencionó Guzmán ahorita, lo tocó, hay que hacer los scores, clasificar muy bien el riesgo clínico, pues la paciente si está en estado de choque, si está en falla cardíaca, si tiene marcadores de gravedad, contemplarlos y complementar el diagnóstico con los estudios de imagen que contemos en el momento, ¿no? Obviamente siempre hacer un análisis en el sentido de qué es lo más seguro para la paciente y para el producto en caso que esté embarazada, y así es en el puerperio, pues podemos hacer herramientas de varios estudios que tengamos al alcance, ¿no? Establecer el tratamiento siempre catalogando el riesgo clínico de la paciente, ¿no? Como ya lo mencionan, pues si hay que prever si esa paciente va a durar con la terapia de anticoagulación, cuánto tiempo, y siempre y cuando sea la más segura. Ya en el puerperio se recomienda, pues lo que más hemos manejado ya en el puerperio, que la paciente va a durar 3 a 6 meses anticoagulada, si es siempre y cuando no exista alguna enfermedad autoinmune o otra enfermedad predisponente, pues los más seguros hasta ahorita es los inhibidores directos de factor 10 activado, los nuevos anticoagulantes, pues, que son lo que más comúnmente utilizamos, ¿no? Contemplar a aquella paciente, aquella mujer embarazada con factores de riesgo, debe de ser candidata desde mi punto de vista a un tratamiento anticoagulante profiláctico, y preferiblemente, obviamente, en el tercer trimestre antes de la cesárea. Tomaron en cuenta muy bien lo que es el embarazo por sí mismo, es un estado protrombótico, el riesgo está en todo el periodo de la gestación, hasta las 6 semanas, como ya lo mencionaron, después del puerperio, y pues hay cambios fisiológicos y anatómicos que intervienen en todos estos aspectos, por lo que agradezco que los hayan considerado y siempre pensar en ellos en el embarazo. Pues sin más que agregar, pues muchas gracias, chicos. Qué bueno que ahora sí estamos todos y esperemos pues continuarlo con las siguientes clases el día lunes. No sé si alguien más. Pues muchas gracias. Esperemos, vamos a buen ritmo. No sé qué les han parecido, les ha gustado o qué piensan. Muy bien, pues. Bueno, pues muchas gracias. Que tengan buen fin de semana. Gracias, igual. Hasta luego. Gracias, Navarro. Hasta luego, gracias. Bye. Bye.